En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Nos encontramos el día de hoy en el metro 1196 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2355 con el tema Las ofensas contra la castidad, la prostitución. Número 2355, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, la prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que se comprometió, a la que lo comprometió su bautismo, y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo. La prostitución constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los adolescentes. En estos últimos casos, el pecado entraña también un escándalo. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Este es un número impresionante que nos regala el catecismo en esta mañana, contundente y sin miedo. Aquí la iglesia está siendo profeta. La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye. Además, atenta contra la que actúa de cliente, porque reduce el sexo a lo más burdo que hay. Hay que decir que la prostitución, entre los diversos pecados en los que se puede expresar la fornicación, uno de los más crasos es el de la prostitución, porque ella reduce el sexo a un objeto de consumo, a un negocio. En las otras formas de fornicación que explicamos en la catequesis anterior, se disimula o se pretende justificar con una aparente atracción hacia la otra persona, incluso con el enamoramiento mismo. Pero en el caso de la prostitución, se desenmascara claramente lo que hay detrás de la fornicación, que es un desligar totalmente el sexo de la vocación a la que Dios la ha llamado. En la prostitución, el sexo se convierte en un objeto de consumo porque supone un venderse. Por tanto, quien está comprando sexo, está comprando personas.
porque es inseparable la sexualidad de la persona. Quien se convierte en cliente del sexo está inevitablemente destrozando a una persona. La sexualidad está insertada y forma parte de la persona, y esa prostituta, ese prostituto, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene unas relaciones humanas, tiene una familia, tal vez hijos. No es un maniquí, es una persona. Cuando alguien vende su cuerpo, también está vendiendo su alma. Y este es el motivo de la intrínseca inmoralidad de la prostitución. Supone una esclavitud, supone una relación de posesión de las personas, supone una utilización del otro, y eso es lo que le hace supremamente grave. Este número 2355 del Catecismo nos ofrece unos argumentos extraordinarios, tanto de orden natural como los que hemos acabado de exponer, y hay otros de orden sobrenatural, y todos confluyen. Los catequistas tenemos que saber conjugar los argumentos de orden natural, la esclavitud, la compra de personas, la trata de blancas, con los argumentos más estrictamente de carácter sobrenatural, que son los que menciona San Pablo en la primera carta de los Corintios 6, 15, 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Esto es un texto impresionante de San Pablo. Y los argumentos que San Pablo menciona en esta carta a los Corintios son, primer argumento, que nuestro cuerpo es para el Señor, que nuestro cuerpo es la prolongación del cuerpo de Cristo, que el Señor nos pide nuestras manos para prolongar las suyas, nos pide nuestros labios para prolongar los suyos. Nuestro cuerpo forma parte del cuerpo místico de Cristo. Eso que experimentó la Madre Teresa de Calcuta, que ella hablaba en esa alocución interna que vivió, donde Jesús le dijo, llévame a los pobres. Como si Jesús le hubiera dicho, necesito tus manos, necesito tus pies, necesito tu cabeza. Todo tu ser es prolongación del cuerpo de Cristo. Esto es un argumento impresionante. Que nuestro cuerpo es para el Señor. Y entonces dice San Pablo, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Y frente a ello San Pablo dice, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo.
Así también lo dice el libro del Génesis 2:24. Ya no serán dos, son una sola carne. El acto sexual no se puede vivir de una manera trivial, como si no supusiera nada. El acto sexual supone expresar con el cuerpo una comunión, un no ser dos, sino uno solo. Y aquí, queridos amigos, viene una pregunta. ¿Cómo me voy a hacer uno solo con alguien que ni siquiera conozco y que estoy comprando con el dinero? ¿Cómo me voy a hacer uno solo con una prostituta o con un prostituto? Yo soy uno con Cristo. Yo soy prolongación del cuerpo de Cristo. Por tanto, cuando podemos entender esto, podemos entender este argumento sobrenatural para poderlo utilizar en frente de la tentación a la prostitución. Porque Dios inhabita dentro de nosotros, porque mi cuerpo es un santuario y tengo que cuidarlo. Así como cuidamos el santuario en la parroquia, lo limpiamos, lo embellecemos, lo decoramos, si se puede con plata, si se puede con oro. ¿Cómo no habremos de cuidar nuestro cuerpo que es el sagrario del Espíritu Santo? Por tanto, el pecado de la prostitución está ahuyentando la presencia de Dios dentro de nosotros. Una y otra vez se está insistiendo en que lo corporal está íntimamente ligado a lo espiritual, combatiendo esa concepción del mundo de hoy dualista, donde una cosa dicen es lo que yo hago con mi cuerpo y otra cosa distinta es lo que yo hago con mi vida. Pues no, eso es una mentira. Eso es una visión despreciativa de la corporeidad o de la espiritualidad, porque el cuerpo soy yo. El cuerpo no es algo que yo tengo o que yo compro o que yo me armé, sino que soy yo. Y esto es muy importante. Segundo argumento, la santidad de la corporalidad. Habla como un argumento más de que los demás pecados pueden permanecer fuera del cuerpo, pero este no. Huid de la fornicación. El pecado de la fornicación tiene unas consecuencias muy sensuales, es decir, que hieren la sensualidad. Y nosotros conocemos y nos relacionamos a través de los sentidos. Por lo que el pecado contra la pureza embrutece el conocimiento. Es si como si le creara una parálisis. Es una herida de sensualidad que hace que tengamos una dificultad muy grande en comunicarnos de una manera sencilla. Y por eso el catecismo aquí en este momento lanza como una bomba, en este número 2355, cuando dice, la prostitución constituye una lacra social. Uy, qué fuerte, contundente. Y para explicar esto, nos vamos a basar, queridos amigos, en un documento publicado por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Inmigrantes e Itinerantes. Es un documento precioso que poquísima gente lastimosamente conoce y fue publicado en agosto del año 2007. Y es impresionante. Entonces así que yo lo utilicé para la tesis de mi maestría sobre la migración como un fenómeno.
Y en la primera parte de este documento del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Inmigrantes e Itinerantes, habla de la pastoral de la carretera. Y la repercusión en los medios sociales que tuvo este documento fue poquísima y solo se centró en la pastoral de la carretera. Y pasó desapercibida la segunda parte de este precioso documento que se titula La Pastoral para la Liberación de las Mujeres de la Calle. De ese nadie habló porque no les importaba. Aquí las noticias no dijeron ni una palabra. Oiga el título que la iglesia le puso a este extraordinario documento: Pastoral para la Liberación de las Mujeres de la Calle. Y Juan Pablo II y Benedicto XVI, en diversos discursos en dos momentos de la historia, hablaron durísimo y específicamente de esto. Juan Pablo II decía: mirando también uno de los aspectos más delicados de la situación femenina en el mundo, ¿cómo no recordar la larga y humillante historia, a menudo subterránea, de abusos cometidos contra las mujeres en el campo de la sexualidad? A las puertas del tercer milenio, no podemos permanecer impasibles y resignados ante este fenómeno. Es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa contra las formas de violencia sexual que tienen como objeto a las mujeres. En nombre de respeto a la persona, no podemos no denunciar la difundida cultura hedonista y comercial que promueve la explotación sistemática de la sexualidad en las mujeres, induciendo a las chicas, incluso a las menores de edad, a caer en los ambientes de la corrupción y a hacer uso mercenario de su cuerpo. Esto es un documento magistral. Juan Pablo II estaba exponiéndose a todo. Estaba denunciando la cultura hedonista y comercial que hay en el fondo de la prostitución. Se estaba metiendo con la campaña que genera más dinero en el mundo después de las armas: el sexo, la prostitución, la pornografía. Y decía que no se puede luchar contra la prostitución sin denunciar la cultura que la ampara, que la promueve, que la explota. Y se preguntaba, ¿y cuál será esa? La pornografía. ¿Y dónde está la frontera entre la pornografía y la prostitución? Porque para que la pornografía salga en un video, en una película, en una revista, en las redes sociales, alguien ha tenido que prostituirse. Todo está dentro de la misma cultura que nos quieren vender y que nos tiene enredados, esta cultura hedonista de buscar el placer por el placer, con el mínimo esfuerzo, comercializarlo. Y dice Juan Pablo II, eso tenemos que denunciarlo, porque no es posible que en el tercer milenio hayan chicas, incluso menores de edad, en ambientes de corrupción y que son mercenarios de su cuerpo. Luego Benedicto XVI, tomando mano de esto que dijo Juan Pablo II, dio un paso más todavía contundente y dijo el Papa Benedicto: el tráfico de seres humanos, y sobre todo de mujeres,
prospera, donde las oportunidades de mejorar la propia condición de vida o simplemente de sobrevivir son escasas. Es fácil para los traficantes ofrecer sus propios servicios a las víctimas que a menudo no sospechan lo que tendrán que afrontar más adelante. En algunos casos, mujeres y jovencitas están destinadas a ser explotadas casi como esclavas y no rara vez en la industria del sexo. En la imposibilidad de profundizar en el análisis de las consecuencias de este tipo de migración, hago mía la condena ya expresada por Juan Pablo II contra la difundida cultura hedonista y mercantil que promueve la explotación sistemática de la sexualidad. Aquí el Papa no se anda con cuentos, ni por las ramas. Están yendo al corazón del problema, el negocio. Benedicto XVI lo que hace es unir el tema de la prostitución al tema del tráfico de seres humanos en la migración. Y eso es lo característico de nuestro tiempo. La prostitución hoy es una forma de esclavitud. Y eso es lo que tenemos que recordar, queridos amigos de esta catequesis, en este documento del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Inmigrantes e Itinerantes, que invito a todos a leerlo. La prostitución es una forma de esclavitud. Y es importante que en nuestras conversaciones tengamos esto como argumento. La prostitución es una forma de esclavitud. Hoy día nos venden de que hay mujeres libres, mujeres de moral libre porque son prostitutas. Es mentira. ¿Cómo va a ser libre si es una auténtica explotación que supone un acto de violencia que ofende la dignidad de esa persona? Y una estadística enorme que nos dice de que las mujeres implicadas en la prostitución, la gran mayoría es porque ha experimentado violencias y abusos sexuales en su infancia. Y los inmigrantes en esto tienen una tremenda vulnerabilidad, porque muchas de ellas son personitas que venían con grandes deudas o les hicieron grandes promesas que no lograron nunca discernir que iban a terminar era prostituidas. Y ya cuando están en las manos de estos delincuentes, ya no se pueden salir, ya no se pueden zafar, ya no hay vuelta de regreso. Por tanto, este documento del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Inmigrantes e Itinerantes nos llama a tener una respuesta pastoral como iglesia, como comunidad, como familias, de cómo combatir el mal. Y la primera que nos ofrece es conocer que existe. No se puede luchar contra esos pecados tan grandes y tan graves, tan ricos en recursos, si no conocemos la manera como operan, quiénes son sus intermediarios, cómo planifican las cosas para llegar a tener esta explotación sexual de las mujeres tan grande. Y nosotros como iglesia necesitamos conocer para poder ayudarlas y redimirlas. Y aquí viene una pregunta que también nos mueve un poco nuestra silla y nuestra comodidad. ¿Quién es la víctima de la prostitución? Cada persona tiene una historia distinta, pero todas las historias individuales tienen en común
violencia, abuso, desconfianza, poca autoestima, que es como el común denominador de todas las personas que han caído en la prostitución, aunque posiblemente en su apariencia exterior parezcan todo lo contrario. Tenemos que quitarnos esa imagen de que quien está metido en la prostitución es una persona sin principios morales, porque ella es la primera víctima de toda esta campaña. También podríamos decir que el cliente de la prostitución es otra víctima, porque el cliente va a tener problemas profundamente arraigados que también es necesario que los podamos descubrir. Por ejemplo, cuando crece el número de hombres que buscan prostitutas, no las buscan realmente para satisfacer su sexualidad, sino para dominarlas. Se trata de sujetos que en sus relaciones sociales, que en sus relaciones personales experimentan una pérdida de poder y de masculinidad. Y entonces lo que están buscando es dominio. Y esos hombres buscan prostitutas para tener una relación de dominio sobre ellas, de control sobre las mujeres, incluso aunque sea por un breve espacio de tiempo. El cliente debe ser ayudado a resolver sus problemas más íntimos e encontrar las modalidades adecuadas para dirigir sus tendencias sexuales. También ahí tenemos que trabajar. Comprar sexo no resuelve los problemas, no resuelve ningún problema. Cuando se compra sexo, lo que se hace de alguna manera es tapar frustraciones. Es una sensación de fracaso en la vida, de soledad interior, de falta de relaciones auténticas que se quieren tapar comprando el sexo por unos minutos. Y ante esto, tenemos que abrir los ojos. Y es muy curioso que este documento hable de la prostituta como primera víctima y también del cliente como segunda víctima. Luego continúa este documento y da un paso más. Y dice, es particularmente triste constatar la participación de las mujeres en la opresión y en la violencia perpetrada por otras mujeres en las redes criminales vinculadas a la prostitución. Fuerte, porque está desenmascarando una red de mujeres que prostituyen a otras mujeres. Y es curioso, ¿no? Pero a veces acabamos siendo cómplices de aquello de lo que hemos sido víctimas. Porque ellas fueron víctimas también. Y ahora son cómplices de que otras sean. Por eso la Iglesia y cada uno de nosotros está llamado a defender y promover la dignidad de estas personas explotadas en la prostitución. Necesitamos orar por ellas y también ser una voz de abogados en favor de su liberación, porque son esclavos. Hoy día usan la palabra ridícula de trabajadores sexuales, son esclavos sexuales. Porque si le propones otro trabajo, te aseguro que sale corriendo de ahí. Así que no maquilles este enorme pecado con nombres para hacerlo más acoplado a la sociedad que lo compra, la cual es la sociedad que lo ha generado y que es cómplice de este pecado. Se necesita la solidaridad de las comunidades cristianas. Se necesita la solidaridad de las parroquias, de las congregaciones religiosas, de los movimientos eclesiales, de los grupos, para ayudar a que esto no suceda, a que esta lacra
de la prostitución se pueda acabar. Y Dios ha suscitado muchos carismas de redención de esta esclavitud de la prostitución. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado ese famoso carisma que Dios le dio a la congregación de las adoratrices. Es una congregación que nació en España, en Madrid, en el 1856. Y su carisma específico era combatir el tráfico de mujeres para la explotación sexual. Y hoy se encuentra esta congregación en más de 22 países del mundo. Su fundadora es muy conocida por ustedes, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Una mujer que pertenecía a la aristocracia española, con mucho dinero, con muchos nombres. Y esta mujer, en todo ese dinero, en un momento de su juventud, ella trabajaba activamente en un apostolado en las obras caritativas. Y en una ocasión, cuando estaba visitando a los enfermos en el Hospital de San Juan de Dios de Madrid, prestándole asistencia a una mujer que estaba afectada por una enfermedad venérea, conoció la historia de esa joven y se impactó de tal manera que nunca más en su vida volvió a hacer cosa distinta que atender a las mujeres víctimas de la prostitución. Ella le llamó a esta niña la chica del chal. Y ella había caído víctima de la prostitución. Y la madre intentó por muchos medios convencerla para que volviera con su familia. Y ella descubrió ahí esa realidad social de la prostitución y decidió fundar con todos sus recursos esa obra de redención de las personas, de las mujeres metidas en la prostitución. Cosa hermosísima. No será fácil ese proceso, para nada. Sabemos que la cura de la prostitución es un proceso larguísimo y difícil, pero como decía la madre, es necesario ayudarles con una casa, con un entorno familiar, con una alternativa. El camino de sanación tiene que ser allanado por una serie de ofrecimientos de oportunidades que puedan colmar sus expectativas de felicidad. Y lo propio, queridos amigos, del carisma de estas grandes mujeres adoratrices es traer a estas mujeres de la prostitución a la adoración eucarística. Porque es la adoración eucarística la fuente del amor para la liberación de la mujer y llevar también a la mujer herida a la adoración de Cristo. Fíjense lo que decía de una manera tan maravillosa. Cuando alguien se arrodilla ante Jesucristo, es proclamar la dignidad de la mujer. Tú solo tienes que arrodillarte ante Dios, porque si te arrodillas ante otras personas, entonces te esclavizas. El hombre es tan grande que solo se arrodilla ante Dios. Y así sacaban a estas damas de la prostitución, llevándolas ante Jesús Eucaristía. Y así, muchos carismas, como el carisma de Juan 23, fundado por el padre Don Modesto allá en 1968 en Rimini, Italia, sacando a la gente de este mundo de la prostitución. Bueno, pues en conclusión, queridos amigos, nosotros, como cristianos católicos, hoy en nuestro momento, tenemos dos tareas ante la lacra de la prostitución. Primera, redimir a las personas cambiando sus corazones ante Jesús Eucaristía. Y segunda, pedir a las autoridades que persigan la lacra de la prostitución.